¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Esta noche hablaremos de la amnistía para 3.252 miembros de las FARC, un proceso que inició con la aprobación de la Ley 1820 el 20 de diciembre y que fue la primera avalada para la implementación de los acuerdos de paz. Sin duda alguna ha sido uno de los puntos más controvertidos al interior de la agenda de los acuerdos, pues algunos califican la medida como una puerta a la impunidad, mientras los negociadores, el gobierno y quienes defienden el acuerdo de paz argumentan que es un paso absolutamente necesario hacia la legalidad. Veamos en qué consiste este beneficio para los guerrilleros de las FARC y quiénes han sido cobijados con la medida. El Congreso aprobó el 30 de diciembre del 2016 el proyecto de ley de amnistía a través del mecanismo de Fast Track, con lo cual se comenzó a ejecutar lo pactado con la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz. Esta ley busca regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos para excombatientes guerrilleros que hayan firmado el acuerdo de paz con el gobierno nacional y hayan dejado las armas, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y terceros civiles. Según lo contempla la ley, la concesión de amnistía o indultos o de cualquier tratamiento especial no exime al beneficiado el deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta ley además aclara que en ningún caso serán amnistiados o indultados los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la separación forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual. Asimismo, esta ley incluye los delitos de sustracción menores, desplazamiento forzado, del reclutamiento de menores de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. Pero esta ley, que está enmarcada en la Jurisdicción Especial para la Paz, no ha estado exenta de críticas y cuestionamientos. Organizaciones como Human Rights Watch manifestaron su inconformismo con la ley aprobada en el Congreso de la República y en muchas oportunidades señalaron la posibilidad de hay quienes podrían aprovecharse del acuerdo de paz para eludir la justicia. Notamos que el proyecto de ley hace referencia a ciertas figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano. Utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan a abusos. Solo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de reclutamiento de menores. Por su parte, el Gobierno Nacional firmó el pasado 10 de julio un decreto con el cual se otorga beneficios a 3.252 integrantes de las FARC por los delitos conexos y políticos en la aplicación de la amnistía de iure. Ayer firmé un decreto con el que completamos 6.005 exguerrilleros que están en las zonas amnistiados por vía administrativa en cuanto a delitos políticos y conexos. O sea que en total vamos en 7.696 exguerrilleros beneficiados con amnistías e indultos. Además, el presidente Juan Manuel Santos señaló que estos decretos han agilizado y definido la situación carcelaria de miles de guerrilleros. Hasta hoy los jueces han concedido 191 indultos por la Ley de Orden Público, 413 amnistías de iure, 680 libertades condicionadas, 407 traslados a zonas veredales, para un total de 1.691 situaciones resueltas judicialmente. No es el único país donde en medio de los procesos de paz se han otorgado esta clase de beneficios a los insurgentes. En Irlanda, en 1998, 433 excombatientes del ejército republicano irlandés, IRA, fueron amnistiados. En Sudáfrica, tras las negociaciones de paz, también fue implementado un comité para la amnistía, en búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas.
Muchas han sido las versiones que circulan alrededor de la información relacionada con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Juan Esteban Levín consultó nuestras redes sociales para ver qué pensaba la gente sobre la amnistía para algunos de los miembros de este grupo guerrillero. Juan Esteban, usted que estuvo tan pendiente de Twitter esta semana, ¿cómo se movieron las redes? Pues Eduardo, encontramos algo muy interesante. En los más de 2000 votos que tuvimos en las redes sociales esta semana por nuestros 5 mitos, vimos que en la gran mayoría la gente no sabe si sí o no porque las votaciones son muy parecidas. La gente no sabe si son ciertos o falsos. Pero veamos uno a uno qué pasó en cada uno de ellos. Primer mito. Este primer mito dice que mientras los de las FARC salen amnistiados, los soldados van a terminar procesados. ¿Qué opinaron ustedes en redes, quienes votaron? El 39, casi 2 de cada 5 cree que sí, que mientras los de las FARC van a salir amnistiados, los soldados van a terminar procesados. El 61% opinó lo contrario, que no es cierto, que no van a terminar unos amnistiados y otros procesados. Más adelante les contaremos si es cierto o falso. Pero pasemos al segundo mito. ¿Cuál es este? Que el gobierno no está cumpliendo con la ley de amnistía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijeron ustedes en redes? Pues bien, ahí sí estuvo muy clara esa división, casi mitad a mitad. El 52% cree que el gobierno no está cumpliendo, el 48% cree que sí está cumpliendo. ¿Cuál es la realidad? Ya lo veremos más adelante. Tercer mito. Este mito dice que la amnistía es automática para los que hayan estado en las FARC. ¿Qué opinaron ustedes en redes? ¿Cómo votaron? Pues bien, el 65% no cree que sea automática, el 35%, más de 1 de cada 3, sí lo cree. Más adelante les diremos si es cierto o falso. Pasemos al cuarto mito. ¿Qué dice este mito? Este mito dice que hay más guerrilleros amnistiados que armas entregadas. ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron ustedes en redes? Pues bien, mitad y mitad. Es la primera vez que nos ocurren los mitos que la mitad dice sí y la mitad dice no. Más adelante les diremos cuál de esas mitades está más cerca de la realidad. Y pasemos al quinto, al último mito. ¿Qué dice este? Este dice que la amnistía a las FARC produce impunidad. ¿Qué opinaron ustedes en redes? Pues bien, casi también mitad y mitad. El 43% cree que sí produce impunidad, el 57% por el contrario dice que no la produce. Más adelante, hacia el final del programa, les contaremos si estos mitos son ciertos, falsos, engañosos, apresurados o qué son. Así que ya ahorita nos vemos. La amnistía es un proceso esencialmente judicial en la que los guerrilleros de las FARC que no hayan cometido delitos graves obtienen su libertad. Es un proceso que, a pesar de que el gobierno ha querido agilizar, tiene varios pasos y depende también de los jueces a cargo de esos casos. Hoy en La Pepa le mostramos cómo es el proceso por el que pasó un guerrillero actualmente en libertad y otro que aún está esperando la solución a su caso. Yo sé que a mucha gente no le gusta que amnistíen a guerrilleros. Yo sé que a mucha gente no le gusta lo que se pactó en el acuerdo de paz. Pero esas son las decisiones que se toman en momentos críticos en las historias de los países, de las naciones. Terminar la guerra a través de un acuerdo de paz conlleva sacrificios que tiene que hacer la sociedad, la justicia. Jason Murillo, soy integrante de las FARC, estuve siempre vinculado a la red urbana Antonio Nariño, que
que finalmente se convirtió en Frente Urbano Antonio Nariño. En algún momento, estando en una comisión dentro de nuestra área de operaciones en el Sumapaz, entonces llega la orden para que yo me presente donde un jefe y recibo una misión que debe ser desarrollada en Bogotá, y llegando a esa misión la persona con quien me envían, que era para ese momento quien iba a cumplir las funciones de reemplazante de la misión, yo iba a ser el jefe de la misión, el reemplazante, él se pone en comunicación a través de un desmovilizado, se pone en comunicación con la 13ª Brigada y me entrega. Entonces yo no alcanzo a cumplir la misión y soy capturado. Digamos, yo era un mando operativo más, sí, un mando medio más, pero al caer se me dio a mí todo el perfil de que era uno de los primeros grandes golpes contra la guerrilla en Bogotá, y tanto mediática como judicialmente se me incriminó de todo lo que había ocurrido en Bogotá durante los últimos 3 años. Soy procesado por cargos de rebelión, terrorismo, homicidio, lesiones, daños, en fin, un poco más de 12 cargos. Pero contra mí ya obraban procesos desde un año antes, esos procesos estaban en una fiscalía de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que luego abrió ese único proceso en 2. Entonces, junto con el primero por el que caigo, terminan siendo 3 procesos en los que se me investiga. Por eso, para los presos políticos, el inicio del proceso de paz no fue la esperanza de la libertad, porque igual nosotros como combatientes, como militantes revolucionarios, siempre asumimos el reto de los riesgos que la confrontación trae consigo. Entonces, para nosotros soportar la cárcel no era nada fácil. Uno nunca se adapta, y menos en una postura de rebeldía permanente y de resistencia permanente, uno nunca se adapta a la prisión, pero tampoco vivíamos en el desespero de salir a cualquier costo. Para nosotros no había nada cierto, para nosotros como presos, y en esa medida no nos aferrábamos a ninguna posibilidad de salir libres, y menos con los resultados del plebiscito. En ese momento, todos los presos políticos, los presos y las prisioneras políticas, a través de nuestros abogados defensores y los abogados que hacen defensa de derechos humanos, de presos políticos, tramitamos masivamente nuestras solicitudes de libertad condicionada, de amnistías de iure o de traslado a las zonas veredales. 20 de enero. Nos encontramos en el pabellón 4, patio de preagrupamiento de La Picota. Estamos en este momento recibiendo la visita de los abogados de la coalición Larga Vida a las Mariposas, quienes están haciendo el diligenciamiento de los formatos con los cuales se va a pedir ante los distintos jueces y fiscales los beneficios de la Ley 1820 de 2016, Ley de Indulto y Amnistía. Se está haciendo el diligenciamiento de solicitudes para traslado a las zonas veredales transitorias de normalización, así como las solicitudes de libertades condicionadas y libertades condicionales. Y luego de ello, hemos seguido teniendo grandes dificultades en la medida en que ya, no como rama judicial, no como jueces de ejecución de pena, pero sí
en todos los circuitos judiciales del país hay jueces que siguen operando justicia desde el concepto del derecho de enemigo y desde una posición y una interpretación contrainsurgente y una interpretación restrictiva de la ley 1820 que impide acceder a los beneficios a los presos políticos y que tiene 6 meses después de entrada en vigencia esta ley todavía el 70% del total de los presos políticos sin salir de la prisión. Uno entiende lo que es la situación de un prisionero en la cárcel. Para ellos un día es terrible, y más cuando llega la expectativa de una libertad. Uno ve la voluntad, pero esa voluntad finalmente no se traduce en resultados concretos, ¿sí? Porque detrás está toda una serie de personas que tienen que administrar justicia y que tienen todavía su mentalidad contaminada con tantos años de violencia que ha azotado a nuestro país. Ingresé a las milicias del Frente Jacobo Arenas en el año 99. Mi nombre de guerra es Leonardo o Raspado. Me encuentro privado de la libertad hace 7 años por los delitos de homicidio, tentativa, lesiones y porte ilegal de arma. Mi abogada ha interpuesto las solicitudes pertinentes de libertad condicionada y amnistía al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja. No he podido recobrar mi libertad, puesto que el juez no ha tomado decisión alguna y hace falta la certificación del Alto Comisionado para la Paz cuando quiera que estoy reconocido en los listados de las FARC. Han habido algunos jueces que sí han dado cumplimiento a cabalidad a la ley 1820 y a su decreto reglamentario 277. Pues nos encontramos algunos compañeros sin poder cobrar la libertad porque nos hacen falta estos documentos, primordialmente la certificación, y de que algunos jueces han infringido la norma, la ley, y no dan cumplimiento a la misma. Expresamos nuestro descontento con las afirmaciones desobligantes que a través de los medios de comunicación se han conocido, en las que se califica nuestra labor como indebida, negligente e inoperante. Nos asalta enormemente la preocupación en torno a la posibilidad de error en que podemos incurrir al otorgar los efectos de esta normativa a personas ajenas a las filas de las FARC-EP o que a pesar de su militancia estén en oposición al proceso de paz firmado con el gobierno nacional. Estamos pidiéndole a los jueces, a través de todos los mecanismos de orden legal,
que aceleren en lo posible las decisiones, y para ello se ha dado cumplimiento, como se hizo y ustedes ya lo conocen, a una implementación no solamente de funcionarios que les ayudasen a atender, sino que hemos tenido reuniones con ellos, con la Corte Suprema, con los presidentes de los tribunales, para mostrar nuestro ánimo, nuestro propósito de construir una solución rápida, eficaz. El gobierno está alternando y está buscando todas las formas posibles para efectos de finalizar este punto. Entonces se llega al absurdo de que hay gente que su proceso es por actos del conflicto, es decir, que fueron procesados como integrantes, auxiliadores o colaboradores de FARC, que están en los listados de las FARC, es decir, reconocidos por la organización, están certificados por el alto comisionado, tienen el acta de compromiso de la JEP, y sin embargo los jueces les siguen obstruyendo el acceso a beneficios, negando la amnistía, negando la libertad condicionada y negando los traslados a las zonas veredales. Aquí no hay impunidad, ¿sí? Y en el caso nuestro, no es simplemente salieron los terroristas y qué susto. No, primero, no somos terroristas, sino rebeldes. Somos revolucionarios, somos militantes de izquierda. Segundo, no salimos simple y llanamente, sino que somos pasados de un sistema judicial al otro. Y en ese otro, incluso lo que ya nos fue juzgado y lo que ya es pena cumplida, va a ser reabierto y va a ser reinvestigado. Y eso es muy importante, que todo el país y todos los poderes públicos, por supuesto el Ejecutivo, pero también el Legislativo y el Judicial, entiendan que ahora tenemos un compromiso como Estado para cumplir los acuerdos. Tenemos que cumplirlos. Las FARC ya entregaron las armas y ahora viene un proceso largo de justicia transicional. Hoy vamos a hablar en concreto de las amnistías de los guerrilleros de las FARC con dos expertos en el tema. Ellos son Mario Fernández, él es asesor de la Oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, y María Camila Moreno, ella es directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Eduardo. Mario, empecemos por el principio. ¿En qué van las amnistías? ¿Qué cifras usted tiene? Nosotros publicamos un artículo hace unos días en La Silla Vacía que hablaba de unas cifras, pero qué mejor que alguien que trabaja en este tema y en el Ministerio de Justicia para darnos unas cifras actualizadas. Perfecto, Eduardo. Pues antes que nada agradecer la invitación de parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Y ya entrando un poco en el tema de las amnistías, pues hay que hacer, antes de hablar de las cifras, una claridad, y es que la ley 1820 se aplica pues a tres actores, que son civiles, agentes del Estado y guerrilleros, y dentro de los guerrilleros uno puede subdividirlo en dos grupos. Uno son las personas que están privadas de la libertad y que con la aplicación de los beneficios de la ley de amnistía salen en libertad, y por otro lado, la amnistía también se aplica para las personas de la guerrilla que están concentradas en las zonas veredales transitorias de normalización. Entonces, con respecto al grupo más delicado o más importante, me parecería decirlo más clave, más precisamente, es las personas, los guerrilleros que están privados de la libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más importante, porque esas personas, con la aplicación de los beneficios, bien sea amnistía iure, la libertad condicionada o el traslado, salen en libertad o salen de la cárcel, por lo menos, ¿no? De
las personas que nosotros tenemos identificadas como gobierno nacional, la última cifra que tenemos de personas, guerrilleros privados de la libertad, es de 2.441, ¿cierto? Y de esos 2.441 tenemos un total de 1.554 personas que han sido beneficiarias de la ley de amnistía, indulto y tratamiento. Ya están beneficiadas. Exacto, que ya están beneficiadas, pero no solamente que están beneficiadas, sino que además ya están libres. O sea, ya se les concedió el beneficio, la autoridad judicial competente les concedió el beneficio, pero además ya están gozando de su libertad o, valga la aclaración, del traslado a la zona veredal transitoria de normalización en condición de privación de la libertad. El resto, ¿qué pasa con ese resto? Entonces, el resto, las semanas anteriores terminamos con el proceso de dejación de armas y han salido unos decretos, paulatinamente se han expedido algunos decretos, donde se ha hecho la amnistía, digamos, que otorga directamente el presidente mediante un acto administrativo, mediante un decreto. Entonces él ha sacado 3 decretos mediante los cuales se le ha otorgado el beneficio de la amnistía a más o menos 3.600 personas. Que esos tampoco hay problema. Y hay unos que sí, y vimos que muchos guerrilleros de las FARC entraron en huelgas de hambre en las cárceles, y ha sido un tema bastante álgido. María Camila, son cerca de 800, usted me corrige la cifra, que un poco más, que dependen de una decisión de jueces ordinarios, de distintos juzgados donde tienen sus procesos. ¿Cómo funciona ese pedazo que no es lo que ya nos describía Mario, que es la parte, digamos, que ya está? ¿Qué es el problema? Bueno, Eduardo, también muchas gracias por la invitación. Ahí digamos que nos enfrentamos como a varios desafíos que tienen como diferentes explicaciones. Una primera cosa es que efectivamente muchas de las personas que están privadas de la libertad tienen procesos en diferentes juzgados y tienen procesos en curso o tienen condenas. Y un primer, digamos, desafío que ha tenido que enfrentar la aplicación de la 1820 es justamente la dispersión de la información que existe en Colombia en materia judicial. Entonces, hay procesos que están en la Fiscalía, que son procesos que están en curso, pero están en diferentes despachos. Hay procesos acuérdate que aquí tenemos 2 sistemas funcionando al mismo tiempo, el sistema penal acusatorio y el sistema anterior, ley 600 y ley 906, entonces son procedimientos, rutas, si se quiere, distintas. Claro. Esta dispersión sin tener en cuenta justicia y paz. Además de justicia y paz. Entonces, esto para decir que hay un problema, digamos, estructural que enfrenta la aplicación de la 1820. No es un problema que se deriva de la ley de amnistía propiamente dicha, sino es un problema que tenemos en la administración de justicia y es la dispersión de la información. Que al final fue también una de las grandes discusiones que hubo en el proceso mismo de decidir cómo iba a ser la justicia. Claro, porque mira, una de las cosas que hay que hacer es acumular los procesos, así lo dice la 1820. Acumular, aclarémoslo para la gente. Es como juntar todos los procesos contra una misma persona para poder tomar una sola decisión. Y son procesos que pueden estar en 10 juzgados diferentes. Y resulta que no siempre, por ejemplo, el juez de ejecución de penas, en el caso de las personas que han sido condenadas, tiene a la mano toda la información, entonces tiene que esperar que los abogados de las personas que están privadas de la libertad lleven la información o empezar a buscar esa información. También le pasa, por ejemplo, a los jueces de garantías. Es decir, hay un problema de dispersión de información que es real, que es concreto y que es estructural y que se va resolviendo, digamos, en la marcha. Esa es, digamos, una primera dificultad. Una segunda dificultad tiene que ver con la interpretación de la ley. El decreto que se expidió justamente lo que buscara resolver, el 277, que buscaba resolver, digamos, estos problemas de interpretación y algunos vacíos de la norma. Pero igual no hay, yo diría que todavía no estamos en un escenario en el que podamos decir que hay una interpretación unificada de la 1820 y del decreto, y de hecho la misma Corte Suprema de Justicia, fíjate, en decisiones recientes ha empezado
empezado a dar algunos parámetros de cómo se debe interpretar. Por ejemplo, en el caso de Justicia y Paz, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es efectivamente una persona que fue postulada a Justicia y Paz y que está hoy en Justicia y Paz puede aplicar o puede pedir el beneficio de la 1820 y para los delitos pues que están allí cubiertos, sin embargo, como en el básicamente para la libertad condicional, pero dice la Corte Suprema de Justicia, no pueden coexistir o no se pueden aplicar más bien dos sistemas de justicia transicional al mismo tiempo. Entonces la persona tiene que decidir, o se queda en Justicia y Paz y resuelve su situación en Justicia y Paz, o renuncia a Justicia y Paz y se va a la Jurisdicción Especial para la Paz y puede aplicar entonces a la libertad condicionada de la ley. María Camila decía que hay dos tipos de problema que uno podría describir, los muchos problemas que hay. Uno de interpretación de cómo aplicar efectivamente los jueces el texto tanto de la ley como del decreto a la hora de decir a una persona sí, usted tiene una amnistía, y dos, un proceso que es más estructural, que no es nuevo y que fue también parte de la discusión, que es el sistema mismo de la justicia colombiana. Vamos por el primero. ¿Qué implica y qué ha implicado esto en temas del sistema de justicia, de información, de saturación de los juzgados, de coordinar diferentes procesos que puede tener un guerrillero en muchas, digamos, juzgados para que esto sea unificado y determinado por un solo juez y determinar si sí o si no hay amnistía? Bueno, antes que nada, digamos, y abordando el primer problema, que es el de los asuntos interpretativos, las dificultades interpretativas que tiene la ley, las distintas interpretaciones que ha tenido por las distintas autoridades judiciales, jueces de ejecución de penas, jueces de conocimiento, fiscales. Ha habido, digamos, que un compromiso muy claro del gobierno nacional. Nos estamos reuniendo prácticamente todas las semanas para empezar a ver cuáles son los problemas de interpretación, un poco para revisar cuáles son los lineamientos que define tanto la ley 1820 como el decreto 277 de febrero de 2017, ¿cierto? En segundo lugar, pues, se han expedido algunos instrumentos normativos, como precisamente el decreto 277, hay otro decreto que es el decreto 700 sobre habeas corpus, para definir y precisar los alcances de la interpretación de los 10 días, los alcances de la interpretación de si yo soy una persona procesada, ante quién debo hacer la solicitud, los alcances de si yo soy una persona que estoy en ley 600 o en ley 906, ante quién debo presentarlo, cuál es el procedimiento, cuántos días deben tardarse en responderme, etc. Entonces eso, digamos, con respecto al primer problema, ¿cierto? Que es el problema de interpretación. Paso ahora al segundo problema. El segundo problema es un problema un poco más complejo porque es el tema de la acumulación. Hay casos en los que un guerrillero puede estar sindicado por un proceso, ¿cierto? Entonces está en una etapa con la fiscalía, ¿cierto? Hay otra etapa que está en juzgamiento con un juez de conocimiento, ¿cierto? Y hay otro proceso que tiene por una condena efectivamente que ya se me impuso y está siendo vigilada por un juez de ejecución de penas. El decreto 277 lo que intentó establecer con respecto al tema de la conexidad procesal, es decir, con el tema de poder unificar todos esos procesos, fue un derrotero de qué hacer. Si usted es una persona que tiene 2 procesos o 10 procesos o 15 procesos, el fiscal debe hacer una revisión de las bases de datos de la Fiscalía y acumular esos procesos. Lo que se empieza a complicar es cuando una persona tiene un proceso, está en etapa de juicio y además está con un juez de ejecución de penas. Ante esa situación, lo que debería suceder es que ante distintas autoridades él presente la solicitud por los distintos procesos, condenas o investigaciones en curso que tenga. María Camila, para que esto no se quede demasiado técnico, creo que una de las grandes preocupaciones de los colombianos es una asimilación de este proceso de justicia transicional con temas de impunidad. Y eso yo creo que se resuelve diciendo quiénes entran en amnistía, quiénes no, un poco clasificando y explicando, bueno, quién efectivamente va a tener libertad con sus procesos, quiénes van a entrar a otro tipo de justicia que es la JEP, cuáles son esos pasos. ¿Por qué no nos ayuda a entender eso conceptualmente de la forma más clara para que esa confusión, así como decimos, desmontemos esa mentira? Sí, bueno, digamos que hay como 3 escenarios, para ponerles algún nombre. Un primer escenario es de las personas que son responsables del delito de rebelión y lo que en el 1820 llamaríamos como los conexos
directos, es decir, aquellas conductas que tienen una relación directa, que no hay que probar, que es una relación directa con la rebelión. Porte ilegal de armas, de uniformes, de medios de comunicación, intercepciones ilegales, bueno, todo ese tipo de conductas que están incluso en una lista en la ley 1820. En ese escenario, las personas resuelven su situación jurídica definitiva por esas conductas, es decir, son conductas que dejan de ser penalizadas por el Estado. Ese es el sentido de la amnistía, y esta es la amnistía de iure. Entonces, la ley establece qué delitos ya no se persiguen más en esos casos específicos que plantea la 1820. Un segundo escenario es personas que son responsables de rebelión, de estas conductas que tienen una conexidad directa, pero también de otras conductas que podrían tener. Pongamos un ejemplo, alguien que tenga porte ilegal de armas y narcotráfico. Por ejemplo, o porte ilegal de armas y extorsión. Es necesario probar que existe una relación entre esas conductas y el ejercicio de la rebelión. Es decir, que, por ejemplo, el producto económico de la extorsión y del narcotráfico era para financiar la rebelión. Ahí ya no hay una amnistía de iure o directa. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Sino que no, en esos casos la amnistía va a tener que ser resuelta por la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, que esas personas tienen que quedar, digamos, se tienen que someter a la Jurisdicción Especial para la Paz o tienen que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz una vez esta empiece a funcionar. Que ese sería como otro tipo de amnistía. Ese segundo, exacto, es la amnistía, pero es una amnistía en la que hay que hacer un estudio caso a caso y el estudio lo hace la Sala de Amnistía. Como la Sala de Amnistía todavía no está funcionando, porque la Jurisdicción Especial para la Paz no ha empezado a funcionar, estas personas entonces obtienen la libertad condicionada, porque tienen que esperar a que la sala empiece a funcionar para ir y decir, bueno, esta es mi situación, y los magistrados harán el análisis. Ese es el segundo escenario. Exacto. Espérate, termino con el tercer escenario. El tercer escenario es aquellas personas que, además de tener el delito base de rebelión, todos son rebeldes, los que hacen parte de las FARC, son responsables de delitos graves o delitos no amnistiables. Eso también está clarísimo en el secuestro, masacres. Exacto, todos los delitos graves que pueden ser crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Esas conductas no son amnistiables. Entonces, estas personas no pueden recibir amnistía, pero esas personas, según el acuerdo y según la 1820, pueden obtener la libertad condicionada. Su situación jurídica no se modifica, eso es muy importante. La amnistía sí modifica la situación jurídica, le resuelve a las personas, por ejemplo, los que van a tener amnistía de iure, le resuelve su situación jurídica. Pero quienes son responsables de delitos graves tienen que resolver su situación jurídica en la Jurisdicción Especial para la Paz cuando empiece a funcionar. Entonces, lo que pueden obtener es la libertad condicionada. Pero ahí hay dos posibilidades. Si las personas llevaban más de 5 años en la cárcel, obtienen la libertad condicionada y se pueden ir para su casa o, digamos, para donde quieran. Pero obviamente tienen que firmar un acta de compromiso de que se van a someter a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los que quedan listos para que las llamen. Más de 5 años. Más de 5 años. O más. Los que llevaban menos de 5 años y que son responsables de delitos graves, entonces son trasladados a las zonas veredales, pero siguen privados de la libertad. Lo que pasa es que esto porque la pena máxima sería de 5 a 7 años. La pena máxima es de 5 a 8 años. Hasta 8 años. Pero en este caso llevan menos de 5 años, son responsables de delitos o serían responsables de delitos graves, por lo tanto se van a las zonas veredales, pero siguen en condición de privados de la libertad, pero digamos en unas condiciones especiales, excepcionales en las zonas veredales. Entonces esas son las 3 situaciones. Estas personas también quedan a la espera de que la Jurisdicción Especial para la Paz las llame para resolver su situación jurídica definitivamente. Mario, son varios procesos. El que va hoy en día, ¿cuáles son los retos más grandes para dar estas primeras amnistías? O sea, ya hablaremos en el futuro de la JEP, los invito acá, pero estos en concreto, de estas primeras amnistías de iure, como han dicho ustedes, o sea, de
que decide un juez por ley, se define. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué hace falta para que se cumplan? ¿Sí se va a cumplir el plazo que prometió y está acordado? Pues lo más importante es decir que el Gobierno Nacional tiene el total compromiso con las autoridades judiciales para que se agilice con el cumplimiento y la implementación de la ley. Precisamente en días pasados hubo una reunión con todos los actores que están implicados, Consejo Superior de la Judicatura, con jueces de ejecución de penas, la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Secretaría Ejecutiva Transitoria, y tenemos una propuesta de hacer una mesa de seguimiento constante en la que verifiquemos cuáles son los cuellos de botella para la implementación de la ley. Lo que hemos identificado hasta este punto es que, digamos, ha perdido celeridad. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Perfecto, hacia allá voy. La ley ha perdido celeridad, o la implementación se ha quedado un poco detenida con las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque digamos que la implementación de la ley, uno podría decir, tiene dos etapas. Una etapa que se hace con las entidades del Gobierno Nacional, ¿cierto? Usted hace su dejación de armas, se le entrega una acreditación de que usted efectivamente es de las FARC. Enseguida usted con esos documentos solicita la suscripción de un acta formal de compromiso con la Secretaría Ejecutiva, donde usted dice: me comprometo a no volver a utilizar las armas contra el orden constitucional legal vigente, es decir, contra el Estado, y además me comprometo o manifiesto que conozco los compromisos del acuerdo y que en el caso de que me llamen a la Jurisdicción Especial para la Paz o a los demás mecanismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, usted asiste. Entonces hasta ahí se agota la etapa político-administrativa. Luego usted va con esos documentos ante su juez o ante su fiscal, dependiendo si usted es condenado ante su juez de ejecución de penas, si usted es procesado ante su fiscal, y hace su solicitud para la aplicación bien sea de la amnistía iure o de la libertad condicionada o del traslado a la zona veredal, ¿cierto? Lo que ha sucedido es que se ha agotado la etapa político-administrativa, digamos, la etapa que se hace con las entidades del gobierno, y se ha quedado, digamos, un montón de solicitudes en revisión de las autoridades judiciales, tanto de fiscales como de jueces. Eso se debe a varias cosas. Inicialmente, en febrero del 2017 de este año, los jueces de ejecución de penas argumentaban y arguían que no era claro el procedimiento para trabajar con procesados, indicados. Bueno, eso lo resolvió aparentemente el decreto 277. Perfecto. Luego, más o menos en marzo, hubo una solicitud de recursos por parte de las autoridades judiciales, porque había unos problemas de descongestión y no había personas suficientes en cada juzgado y en cada centro de servicios administrativos. No era noticia tampoco. Claro, entonces el Gobierno Nacional, en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura, desembolsó 5.000 millones de pesos para que se nombraran personas, ¿cierto? Enseguida hubo, más o menos en abril, recuerdo, un poquito antes de abril, hubo una queja por parte de los grupos de guerrilla, especialmente de las FARC, sobre todo las FARC, y de sus representantes y de las organizaciones que trabajan con presos políticos, sobre las demoras en los tiempos de resolución de cada beneficio. Se presentaba una solicitud y se demoraban un mes en resolver, 2 meses, 3 meses, o hay solicitudes que se han presentado hace 4 meses y no han sido resueltas. María Camila, nos queda poco tiempo y no quisiera quedarme en un debate absolutamente técnico, que igual creo que es importante dar y que ya lo hemos dado ampliamente el día de hoy. ¿Qué pasa si no se cumple esto? ¿Por qué es importante que sí se cumpla? Bueno, lo primero es que estamos en la primera fase de la implementación del acuerdo de paz. Y yo diría que es una de las fases más importantes. De hecho, lo que muestra la experiencia comparada, Eduardo, cuando uno revisa otros procesos de paz en el mundo, es que los primeros 2 años, si se quiere, son cruciales para la sostenibilidad de la paz. Aquí nos estamos jugando realmente la confianza, una confianza que sigue siendo frágil de las FARC hacia el Estado y viceversa. Digamos, aquí nos estamos jugando un mensaje hacia la sociedad, hacia las FARC, hacia el ELN incluso, de que el Estado cumple con su obligación, sus obligaciones por un lado, pero también con los compromisos que hace. Y de eso en buena medida va a depender, diría yo, el proceso en general de implementación, o sea, poder que el Estado pueda contundentemente cumplir con el pacto que ha hecho, que pueda, y aquí haría mucho énfasis, lograr que los diferentes poderes públicos se alineen
para el cumplimiento del acuerdo de paz, porque este no es un acuerdo solamente que suscribe el presidente de la República, el presidente lo suscribe a nombre del Estado colombiano y es el Estado colombiano el que tiene que cumplir. Entonces aquí lo que estamos viendo es esa enorme necesidad todavía que tenemos de hacer ajustes a nivel institucional, a nivel de la coordinación de los diferentes poderes públicos para lograr cumplir con el compromiso y mandar un mensaje contundente de que el Estado efectivamente cumple con esos compromisos y el Estado está en toda la disposición de lograr que este proceso de paz se afiance y sea sostenible en el tiempo. Claro, usted dice una palabra, un término que me parece clave, que se afiance y sea sostenible en el tiempo. Vienen unas elecciones que no son garantía de que esto se cumpla. Mario, muy brevemente, ¿cómo se hace para que esto no se haga trizas, como muchos han propuesto querer hacerlo? Bueno, esta es una pregunta realmente muy difícil, es bastante complicada, pero creo que es muy importante todo el apoyo de la sociedad civil, de todos los actores que en el país entienden la importancia del logro de este acuerdo, de los pilares que significan la Comisión de la Verdad, la unidad de personas, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, la propia ley de amnistía. Entonces, por un lado, creo que eso es importante a nivel nacional, que haya una movilización nacional en torno a los acuerdos y a los pilares que, digamos, simboliza el logro de estos acuerdos. Y en segundo lugar, es muy importante resaltar el apoyo que ha dado la comunidad internacional a los acuerdos y a la propia ley de amnistía, por ejemplo. Que recordar el comunicado de la fiscal de la CPI en septiembre del año pasado, en el que dijo y hizo claridad en que se sentía contenta o satisfecha porque la ley de amnistía se había prohibido que se otorgaran amnistías por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etcétera. Entonces creo que este tipo de apoyo de los actores internacionales también va a ser muy importante para la implementación del acuerdo en los próximos gobiernos. Mario y María Camila, sin duda nos quedaríamos hablando horas porque es un tema apasionante y muy complejo, les doy las gracias. Y mientras tanto a ustedes y a nuestros televidentes los invito a que vayamos qué encontró Juan Esteban Levín, que esos mitos le arrojaron en el detector de mentiras. Juan Esteban, ¿cómo le fue a ese detector de mentiras esta semana? Pues Eduardo, esta semana encontramos algo muy interesante y es que en los mitos hay bastante poca precisión, digamos, es decir, no son particularmente ciertos como si han sido otras semanas. Pero vayamos viendo uno por uno qué tan ciertos o falsos son. Recordemos cuál es el primer mito. Nuestro primer mito es que mientras los de las FARC salen amnistiados, los soldados van a terminar procesados. Este mito es falso. ¿Por qué es falso? Pues bien, por un lado, porque no todos los de las FARC van a salir amnistiados. Hay 3 tipos de amnistías, ya les contaremos más adelante, de procesos más bien para ellos, y si bien muchos seguramente sí saldrán amnistiados, no seguramente lo serán todos. Pero sobre todo por lo segundo, resulta que los soldados no van a terminar todos procesados, lejos de eso. De hecho, desde el Acuerdo de La Habana se estableció un tratamiento igual, equivalente más bien para los guerrilleros o exguerrilleros y los soldados que han cometido delitos en el marco del conflicto. Esta para los soldados no se llama amnistía porque está prohibido por la Corte Penal Internacional y por otros tratados internacionales que el Estado amnistía a sus propios soldados, pero van a tener un tratamiento equivalente, tan similar que ya hay más de 900 soldados fuera de las cárceles por cuenta del Acuerdo de La Habana. Con esto claro, pasemos al segundo mito. Recordemos cuál es. Aquí está. El gobierno no está cumpliendo con la ley de amnistía. Este mito es falso. Recordemos rápidamente que hubo una ley de amnistía que sacó el mismo gobierno para aterrizar el acuerdo con las FARC, luego un decreto, esto se demoró un poco y ya ha sacado 2 decretos para ejecutarla, para implementar estas normas. Ya han salido más de 6.000 guerrilleros amnistiados por esto, entonces en general sí está cumpliendo. Esto no quiere decir que no haya una dificultad. Y para contarles cuál es la dificultad me voy a demorar un poquito, y es que esos 6.000 y pico, esos que puede sacar directamente el gobierno, son los que tienen delitos relativamente leves, como rebelión, que es el principal que tiene cualquier persona por ser parte de la guerrilla, uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas, porte ilegal de armas, esos ya salieron. Pero todos los que tienen delitos un poco más complejos, los que ustedes quieran, secuestro, que es el más famoso, digamos, pero también puede tener toma de rehenes, etcétera, etcétera, tienen que ir a donde los jueces, y eso sí se ha demorado. Por eso la demora, que no, en gran medida por lo menos, no le corresponde al gobierno, sino a la ejecución por parte de los jueces. Yo sé que fue un poco complejo, pero les recuerdo entonces que este mito es falso. Pasemos al tercer mito.
¿Cuál es el tercer mito? Recordémoslo. Es que la amnistía es automática para los que hayan estado en las FARC. Este mito lo calificamos de exagerado. ¿Por qué de exagerado? Porque es cierto, como les decía en el punto anterior, que hay muchos exguerrilleros que van a salir amnistiados de manera automática. Ya más de 6.005 para ser exactos en los 2 decretos que ha sacado el gobierno. Pero estos no son todos los guerrilleros, son la gran mayoría, pero de nuevo no todos. Hay más de 1.500, alrededor de 2.000, no se sabe la cifra exacta, que están hoy en las cárceles y que tienen que tramitar su amnistía ante jueces y los jueces se las pueden negar. Pero además, cuando se instale la justicia especial para la paz, esa justicia transicional especial para revisar los crímenes más graves ocurridos en el marco del conflicto, muchos de ellos pueden terminar procesados y condenados. Por lo tanto, no es automática, aunque en la gran mayoría sí lo es. Por eso es exagerado. Pasemos al cuarto mito. Cuarto, recordemos cuál es. Este dice que hay más guerrilleros amnistiados que armas entregadas. Este mito es difícil de resolver por ahora porque estamos en proceso y por lo tanto lo calificamos de apresurado. ¿Qué datos tenemos hoy? Hoy tenemos que las FARC entregaron 7.132 armas una a una en las zonas veredales, que revelaron la ubicación de más de 900 caletas y que de esas ya se han ubicado un poco más de 400, alrededor de 430, y que en esas 430 se han encontrado 321 armas. Es decir, tenemos un poco más de 7.430 armas. ¿Y guerrilleros amnistiados cuántos? Pues bien, 6.005 amnistiados directamente por decretos por el gobierno y un poco más de 1.400, según dijo el ministro de Justicia, por diferentes jueces. Es decir, de nuevo, un poco más de 7.400, 7.405. Es decir, hoy, con los datos de hoy, los más actualizados, sería falso, pero esto puede cambiar un poco. Hay unos 800 guerrilleros más o menos que solicitaron amnistías y los jueces no han definido si se las dan o no. Y hay más de 400 caletas esperando a ser descubiertas, digamos, y reveladas por la fuerza pública, y pueden aparecer otras armas, no sabemos cuánto. Entonces, cuando se acaben esos 2 procesos, cuando tengamos esos 2 datos, sabremos si es cierto o falso. Por ahora, apresurado. Y con esto llegamos al quinto, al último mito. Recordemos cuál es. Este dice que la amnistía a las FARC produce impunidad. ¿Qué decimos en La Silla Vacía? Nuestra calificación es que es verdadero, pero con una salvedad importante. Es verdadero porque cualquier amnistía produce impunidad. De hecho, la amnistía es amnistiar delitos que no se sancionen, por lo tanto hay un grado de impunidad. Pero, y este pero es importante, en este caso no se trata de una amnistía general para todos los guerrilleros y para cualquier cosa que hayan hecho, y tampoco para todos los soldados y militares, de hecho, sino solo para aquellos delitos que no sean entendidos como graves. Para delitos graves, crímenes de lesa humanidad, torturas, violaciones, y para los delitos que no se hayan cometido en el conflicto, por ejemplo, si yo, aún siendo guerrillero, secuestré, pero para beneficiarme yo y quedarme con esa plata, no hay amnistía. Esa es una salvedad importante. Ahora, que si esto al final es suficiente o insuficiente para hacer el acuerdo y demás, eso es una cuestión que depende de la opinión de cada quien. Porque lo cierto es que sí hay un grado de impunidad, un grado que será más o menos importante, y por lo tanto este mito es cierto, pero. Con eso terminamos los mitos de esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Todas las semanas en La Pepa, desde la redacción de La Silla Vacía, Juanita León, la directora de nuestro medio, nos cuenta los hechos que fueron y serán noticia en el país, lo que fue y lo que viene. Juanita. La política se movió mucho esta semana, tanto en Bogotá como en el resto del país. Comenzamos por Bogotá. Un juez administrativo anuló el artículo del plan de desarrollo que le permitía al alcalde Peñalosa vender la ETB. Aunque todavía el alcalde tiene una segunda instancia en el Tribunal Administrativo, esto desde ya le plantea un gran desafío porque él está contando con la plata que podría entrar por esa venta para adelantar su plan de gobierno en Bogotá. En Colombia, las malas noticias fueron para el presidente Juan Manuel Santos. Una carta bastante inusual de un fiscal seccional al Consejo Nacional Electoral le recuerda que le envió varias pruebas sobre el ingreso de plata de Odebrecht tanto a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 como a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el mismo año. Y determina que la Fiscalía, con base en las pruebas que ha recopilado, tiene la certeza
de que esta multinacional corrupta financió ambas campañas. En términos jurídicos, el efecto de esta afirmación seguramente va a ser muy poca porque caduca el tiempo que tiene el Consejo Nacional Electoral para investigar el ingreso de esta plata a las campañas, pero en términos históricos queda la constancia de que Juan Manuel Santos se hizo elegir violando las reglas electorales, y pues a él realmente lo que más le importa es cómo pasa la historia, y esto pues es una mancha en esa transición. Los efectos políticos son mínimos, ya fueron descontados, ya el tema de la corrupción ha crecido en la agenda, su popularidad sigue a la baja, entonces no va a pasar mucho más, aunque en el Consejo Nacional Electoral hay todo un debate sobre si caducaron los plazos o no. Como siempre en Colombia, todos los debates políticos terminan degenerando en problemas jurídicos, lo cual seguramente se resolverá la próxima semana. Y lo que viene, y el otro tema político que se movió mucho esta semana es que Vivian Morales, la senadora liberal que promovió el referendo para que las parejas homosexuales no pudieran adoptar niños, dijo que iba a lanzarse a aspirar a la presidencia de la República, lo cual enreda aún más el panorama presidencial dentro del Partido Liberal. Y un comité de ciudadanos amigos de Gustavo Petro inscribieron un comité para recoger firmas para que él se pueda lanzar a la presidencia, con lo cual el abanico de los presidenciales sigue creciendo y ya va quedando más claro entre cuántos y entre quiénes va a ser la competencia electoral. Lo que viene la próxima semana es, por un lado, el epicentro va a estar pues muy cerca de aquí en el Congreso de la República, porque se instala el 20 de julio el Congreso nuevamente, y el gobierno va a radicar tanto el proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz, como hay toda una expectativa sobre si el Centro Democrático va a radicar el proyecto para el sometimiento de las bandas criminales, que es una de las evidencias que tiene la justicia para determinar que el secretario de Seguridad de Medellín estaba negociando sin permiso con las bandas criminales su sometimiento. Entonces esos dos proyectos pues van a acaparar la agenda, y un proyecto que le importa muy poco a los ciudadanos pero que puede tener grandes repercusiones políticas es un proyecto que va a presentar el partido de la U para permitir el transfugismo de los políticos que puedan por una vez apoyar un candidato de un partido diferente, y pasarse a otro partido Si ese proyecto se aprueba, es muy posible que la U, que es el partido más grande en el Congreso y el partido del presidente Santos, se disuelva y varios de ellos migren al Centro Democrático para apoyar al candidato del presidente Uribe, o hacia las toldas de Germán Vargas Lleras, y seguramente algunos hacia el Partido Liberal. Y por último, pues la próxima semana seguirá la discusión sobre si caducaron o no los términos para investigar al presidente Santos, y eso acaparará la agenda política. Eso es pues lo que podemos anticipar desde hoy, aunque obviamente siempre, como sucede en Colombia, pasan muchas más cosas de las que uno está esperando. Muchas gracias, y le recomendamos leer los artículos en profundidad sobre estos temas en lasillavacía.com. Hasta aquí este programa de La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lapepa_oficial y @lasillavacía. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder. Juanita León les cuenta lo que fue y lo que viene, y pasaremos por el detector de mentiras. Más información. Hasta la próxima.